¿Qué te hace a ti pensar que estamos viviendo en estos últimos tiempos? La caída de las religiones o sobre todo del catolicismo como lo conocemos. Hay muchas personas que estamos teniendo un despertar de conciencia y nos estamos empezando a hacer cuestionamientos acerca del mundo. Uno de los signos es decir que cuando una parte de la humanidad empiece a tener este despertar de conciencia, el fin de los tiempos inicia. Comunidad Infinitos, estamos viendo en las noticias y viviendo tiempos que son realmente, en este momento que estoy grabando este episodio, apenas hace un par de días se dio el anuncio de que el presidente Biden de Estados Unidos autorizó a que se mandaran misiles precisamente de parte de Ucrania hacia Rusia, a lo cual evidentemente Putin contestó había dicho antes que si esto se hacía, eso significaba que estaríamos entrando en un tercer conflicto mundial. Muchas de las personas que saben estas noticias y muchos que nos siguen aquí en Infinitos se preguntan, bueno, sabiendo que hemos hablado también de profecías, ¿qué tanto encaja esto con este tipo de profecías? Y para eso tenemos a una invitada muy, muy especial. Tuve la oportunidad de platicar con ella en breve antes de que nos uniéramos ahorita en el podcast. Ella es Juliana Di María y fíjense que siempre ella había tenido muchísimas ganas de publicar un libro que hablara de estos temas de las profecías y de El reloj del juicio final. Así se llama su libro, de hecho, El reloj del juicio final. Lo leyó la editorial Planeta y de inmediato dijeron, este libro lo tenemos que publicar ya. Entonces estoy súper contenta por estar con ella y poder tener esta charla que vamos a experimentar juntos, porque sí estamos viviendo tiempos de los cuales no hay precedentes, y creo que todos los que estamos en la comunidad de Infinitos, con esta conciencia que tenemos, con estas ganas de avanzar, de saber cómo prepararnos, pues específicamente creo que vamos a disfrutar mucho a esta gran invitada, Juliana Di María. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a hablar con ella de las profecías apocalípticas, de precisamente el reloj del juicio final, de qué posibilidades haya de que realmente se estén cumpliendo estas profecías en los tiempos en los que estamos viviendo hoy y muchas otras cosas más. Juliana, bienvenida a Infinitos. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente Infinitos. Muchas gracias, Marta, y un saludo muy especial a toda tu comunidad. Muchas gracias por abrir este espacio. Gracias a ti por estar aquí. Fíjate que esta noticia que la vi apenas recientemente, y ahorita todas las personas que yo sigo que tienen noticieros súper importantes están diciendo, es muy interesante porque el mainstream media, las noticias afuera no lo están hablando tan fuertemente, pero esto es algo que hace un par de semanas el presidente Putin dijo, el presidente de Rusia dijo, si esto ocurre, esto significaría que entramos en un tercer conflicto mundial. Sin embargo, el presidente Biden, a pesar de que había tenido conversaciones el presidente Trump electo con Putin y con Zelensky de parar esta guerra, porque él no tiene la intención de que Estados Unidos ni el pueblo americano entre en una guerra y un conflicto, que esto también nos concierne a todos en Latinoamérica, porque pues sería un conflicto mundial muy grave. Resultó que, a contrario a lo que había dicho el presidente electo Trump, entonces Biden dice, no me importa, yo quiero continuar con esto para... De cierta manera, los que seguimos estos temas de cerca, te das cuenta que hay un complejo industrial militar muy grande detrás de, que prácticamente le convienen estas guerras, que es una cosa muy fuerte. Y entonces de pronto dije, híjole, de verdad pareciera que estamos viviendo estos tiempos apocalípticos. Y para eso quiero platicar contigo, primero tocar el tema, ¿qué significa para ti el término profecía apocalíptica? Y que juntas ahondemos en esta conversación de si se cree o no, o si sientes tú también, que qué características estamos viviendo hoy que nos marcan que en efecto estemos entrando en estos tiempos.
Claro que sí, Marta. Y te quería complementar algo más. Hoy vi una noticia donde Putin decía, se activan las armas nucleares. Y tú Sí. sabes que los aliados que ellos tienen muchísimas armas nucleares y dijeron, se activan las armas nucleares y esto, pues, para toda la humanidad, o sea, creo que no solo para Latinoamérica, sería terrible. Publicaron un mapa, de hecho, de a dónde podrían llegar sus armas nucleares y es espantoso. O sea, qué fuerte, qué fuerte. Sí, no sé si la gente tiene la conciencia de lo que está pasando, pero evidentemente lo que tú dices, hay muchas profecías al respecto y yo sí creo que estamos empezando el fin de los tiempos y no es como que vayamos a desaparecer todos, como mucha gente lo dice. Lo que pasa es que con estas profecías lo que nosotros, o sea, pasa es que gente o personas que vivieron hace mucho, pues escribieron, tuvieron visiones o dejaron plasmadas estas profecías y hay muchas interpretaciones alrededor de ellas, ¿sí? Pero hay muchas, Marta y Comunidad de Infinitos, que creo que coinciden y que no podemos borrar, no podemos tapar y están sucediendo en este momento. Entonces, mucha gente piensa de pronto que el juicio final es que se va a abrir el cielo, va a venir Dios y va a decir ustedes para acá y ustedes para allá. No sé si vaya a ser así porque pues no podemos decir si sí o si no, pero sí creo que hay muchas cosas y muchas señales de las que incluso tú has hablado que estamos viviendo en este momento y que creo que sí es importante ponerles cuidado y replantearnos un poco cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo por nosotros mismos, por nuestro prójimo y qué pasaría. O sea, porque creo que es evidente lo que está pasando en el mundo hoy y sobre todo en los últimos días, porque no es solo esto, Marta. O sea, hay noticias muy fuertes. El Congreso de los Estados Unidos tuvo una audiencia que es la segunda audiencia sobre el tema OVNI. Sé que mucha gente que ha investigado estos fenómenos esperaba mucho más de esa audiencia, pero creo que la audiencia es un paso grandísimo para la humanidad porque nos están diciendo sí existen. O sea, nos están diciendo estas personas sí existen, estas naves sí existen, estos casos sí sucedieron y eso es muy importante, no lo podemos tapar. Y también hace poco fue la audiencia en Perú, promovida por Jaime Maussan, ¿sí? No sé si te diste cuenta. No, cuéntame un poquito más. Ok, esa audiencia es sobre las momias de Nazca, ¿sí? En Nazca se encontraron unas momias, no son humanas, o sea, no pertenecen a nuestra raza, está clarísimo. Las hay de diferentes tamaños, las hay grandes, hay pequeñas, pero no son humanas, o sea, está súper comprobado. ¿Cómo son físicamente las momias que encontraron? Yo creo que de pronto nos pueden ayudar a proyectarlas. Hay muchas imágenes en internet que son verídicas, pero les fueron dando nombre, ¿no? Entonces, María tienen características que tú las ves y no son humanas. Y hay otros que me llaman mucho la atención, que son como del tamaño de los gaticos, de un gato, ¿sí? Pon tú un gato, yo tengo un gatico criollo, pon tú un gatico criollo de tamaño mediano estirado, así son. Y son pequeños cuerpos. Entonces, Jaime Maussan ha sido un gran representante de decir, por favor, al gobierno de Perú, permita que vengan universidades de todo el mundo, permita que en Nazca se abra un gran laboratorio para estudiar esto, porque es el descubrimiento, Marta, más importante. ¡Wow! Nosotros tenemos las pirámides. México es un país que tiene muchísima evidencia ovni y es espectacular. Y creo que otras construcciones como las pirámides en Egipto, o sea, son un gran llamado para nosotros para preguntarnos y decirnos, venga, esto por qué está acá y de qué forma están acá con nosotros. Sí. Pero creo que lo que pasó en Nazca en los últimos días
es impresionante, Marta, porque es que ya está la evidencia ahí. Entonces tuvieron esta audiencia duró muy poco, ¿sí? De hecho, a Jaime Maussan lo invitaron para que él fuera exponente, pero cuando llegó allá, todo cambió. O sea, el gobierno dijo, no pueden grabar, y fue una audiencia muy corta. A Jaime le dieron solo 3 minutos y algunos senadores del gobierno de Perú empezaron a decir que esas momias eran muñecos. Wow. Ustedes están estudiando muñecos, ¿cuál es el escándalo? Pero tampoco deja que nadie vaya a estudiarlas, ¿sí? Y hay si fueran muñecos, entonces, ¿por qué no? Adelante, vayan, estudienlas, ¿no? Si son exactamente, muñecos. Ellos dicen, no, es que eso era como, incluso palabras de un senador que me parece vergonzosas, decía, no, es que son muñecos pegados con esto que les enseñan a hacer a los niños en la escuela. Claro, porque son de un tamaño y lo que está pasando, o sea, es impresionante. O sea, para la humanidad, para nosotros como humanidad es impresionante. Y un senador le dice, si ustedes están estudiando muñecos, porque hay muñecos de esos tamaños, y ellos se burlan del pueblo y llevan esos muñecos al laboratorio, pero las momias como tal no las han querido estudiar. Y wow, o sea, yo creo, Marta, que esos 2 precedentes que están pasando, la audiencia en Estados Unidos y la audiencia en Perú, aunque fue muy corta, Jaime logró grabar un pedacito, él ya está dando declaraciones al respecto, ya están, o sea, ya al menos las imágenes las hicieron públicas y él decía, si no hay nada, no pasa nada, pero al menos permitan que se puedan estudiar. Incluso él empezó un proceso judicial en Perú para que le dieran permiso a científicos de poder estudiar lo que estaba pasando, porque es un descubrimiento para la humanidad. Y Marta, yo te quiero preguntar algo, o sea, que es a mí esto me está dando vueltas y yo no entiendo, de pronto tú me puedes ayudar a entender. ¿Qué interés puede tener un senador de un país de estos en taparnos la verdad si eso puede llevar para, mira, están pidiendo hacer laboratorios en Nazca y dicen que no, o sea, esto puede ser muy grande, puede ser muy importante para el pueblo peruano, pero yo no entiendo, o sea, ¿por qué no? Una parte de mí, por las cosas que yo he estudiado e investigado, cree que es porque de entrada todos los científicos, arqueólogos y la arqueología que conocemos hoy en día, pues se ha ido descubriendo más cosas, se ha ido descubriendo incluso que nosotros como seres humanos hemos estado aquí antes, mucho antes, incluso algunos dicen que de la era del hielo, o sea, nosotros como seres humanos, y toda esta infraestructura que se ha creado con, supongamos, ¿no? Científicos, arqueólogos, gente que ha ganado premios por ciertos descubrimientos, de pronto sus teorías se caerían, se desmoronarían al darse cuenta que estuvieron mal. Entonces, por un lado, creo que la parte del lado científico como que no quieren. Por el otro lado, siento que también puede ser que hay algo que nos han escondido desde hace mucho más tiempo y que ellos como se dice acá en Estados Unidos, al disclosure, o sea, al contarnos qué es lo que ha pasado, a que salga toda esta información a la luz, pues la gente empezaría a investigar más y se darían cuenta que a lo mejor tenemos, como dice el doctor Greer, el siglo perdido, 100 años en donde se ha estudiado tecnología extraterrestre que nosotros estamos usando y que no nos lo quieren soltar, no nos quieren decir esto ha estado pasando. Otra cosa que podría suceder es que también para mantener este bloqueo, que la gente no lo sepa, porque lo que se sabe por estos investigadores es que esta tecnología ha sido tomada por el complejo industrial militar y por las compañías que hacen armas. Entonces ellos toman esta tecnología y la han estado usando, digamos, como dice él, por 100 años y entonces, al parecer, han matado gente para que esto no se sepa. O sea, que lo que pasaría sería como un nido de ratas, porque si le buscas por un ladito se desenmaraña toda una cosa muy grande en donde te darías cuenta que hemos sido engañados y a la gente no le gusta que la engañen, evidentemente. Y a la gente empezaría a decir, espérame, a ver, ¿cómo es posible que si ahorita, según lo que los investigadores dicen, hay tecnología en donde nosotros podríamos resolver todos los problemas de energía del mundo? No necesitaríamos gasolina, no necesitaríamos, ¿cómo se dice?,
plantas solares, no necesitaríamos nada de esto porque tenemos acceso a una energía en el campo cero, por ejemplo, que en la antigravitacional, por ejemplo, pues sería muy fuerte darse cuenta de eso. O sea, sería muy fuerte y se caería también el sistema económico mundial si te pones a pensar a cómo está planteado hoy. Entonces creo que la telaraña está tan bien tejida que es probable que precisamente muchas cosas se podrían descubrir y eso eventualmente traería problemas pues a las industrias que mueven estos hilos. Entonces, eso es lo que yo creo. Obviamente son teorías, ni siquiera son mías, son teorías que yo he escuchado hablar de gente que estudia estos casos y que dicen, no, pues no queremos que esto se entere. Ahora, te quería preguntar a ti, de acuerdo a tu investigación, ¿qué te hace a ti pensar que estamos viviendo en esos últimos tiempos y cómo se liga esto que estamos platicando a estas señales de los últimos tiempos? Pues bueno, Marta, hay varias cosas. Primero, la caída de las religiones o sobre todo del catolicismo como lo conocemos, ¿sí? Porque creo que el catolicismo también ha tenido una involución, ¿sí? Creo que le ha faltado más adaptarse a la sociedad como la sociedad lo ha pedido, porque siento que hay muchas personas, y lo estamos viviendo, o sea, hay muchas personas que estamos teniendo un despertar de conciencia, ¿sí? Y nos estamos empezando a hacer cuestionamientos acerca del mundo, acerca de por qué estamos en este plano físico, cuál es mi misión en la vida, y ya nos empezamos a hacer cuestionamientos acerca de lo que siempre nos han enseñado, ¿sí? De ciertas conspiraciones que nos vamos dando cuenta que tenemos en nuestra vida, como por ejemplo el consumo de azúcar, que no lo han implementado como si fuera normal, el flúor, que no lo ponen en el agua, en la crema dental, y que evidentemente calcifica nuestra glándula pineal, restándonos poder. Entonces, uno de los signos en lo que coinciden las personas que han tenido este llamado, que han escrito estas profecías, es decir, que cuando una parte de la humanidad empiece a tener este despertar de conciencia, el fin de los tiempos inicia. Okay. Otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es el tema de las depresiones, los suicidios masivos. El ser humano está muy triste y le cuesta mucho mantenerse en el momento presente. O sea, tenemos un problema grande de que o estamos tristes o estamos angustiados, pero tenemos un problema para mantenernos en este momento presente, como disfrutar esta vida, este sentir, o sea, no estamos sintiendo. Y muchas de estas profecías, o sea, hay otras que son pues obviamente más llevadas al extremo, pero siento que esto es lo que nosotros estamos viviendo en nuestra vida, en nuestro diario vivir, lo vemos en las noticias. O sea, si tú te pones a pensar, conoces a alguien, sabes de alguien que se suicidó, hay casos muy tristes. Entonces creo que ahí es donde nosotros decimos el fin de los tiempos se acerca, y yo creo que estamos viviendo el fin de los tiempos, lo que está pasando en Israel. Sí. Que es otra de las profecías. Yo empecé, o sea, este libro, Marta, empieza en el 2073. Wow. O sea, la historia de este libro empieza en el 2073. Yo empecé a escribir el libro, o sea, a investigar en el 2014. Sí, con una vida completamente diferente a la de ser escritora, ¿sí? Era como ese susurro, porque no era una voz como, investiga esto, mira esto. Entonces yo iba tomando notas en un cuaderno, no sabía a dónde iba a llegar esto. Y habían otras cosas que a mí se me vienen en la cabeza, y yo empiezo a escribir como una loca, me duelen las manos, termino y me gusta. Yo digo, no, es ficción. Pero el libro empieza después de una guerra muy fuerte en Israel que se fue extendiendo por todo el mundo. Wow. Wow.
¿Y tú empezaste a escribirlo en el 2014 o cuándo empezaste a escribirlo? En el 2014, Marta. Wow, qué O sea, impresionante. Israel. Sí, porque en esa época no estaba sucediendo la guerra. Esto fue apenas en octubre del año pasado. Claro, es más, cuando ya el editor lo tenía, fue que empezó y yo, o sea, tú cuando tengas la oportunidad de leer el libro, vas a ver que empieza en el 2073 como parte de, y cuenta como toda esa guerra que existió y lo que estaba haciendo el pueblo hebreo como por reivindicarse, ¿sí? Y a partir de eso se empiezan a destapar muchísimas cosas que las religiones nos tenían ocultas acerca de la historia de la creación de la humanidad. Entonces ahí se desenvuelve como toda la trama de el reloj del juicio final. Y el reloj del juicio final, te quiero contar que no es un reloj que mide el tiempo, es un reloj que mide el estado de la humanidad, o sea, de este plano físico. Entonces yo lo llamo que es la materialización del mapa de la cábala, y así lo explico. Porque en el libro, o sea, parte de todo lo que pasa, o sea, el libro empieza porque Gabriel, que es su protagonista, tiene una crisis moral muy fuerte. Gabriel es un científico con una vida resuelta, tiene formación hebrea, pero nunca ha sido como creyente y tiene una crisis moral súper fuerte y a través de su religión empieza a encontrar muchas respuestas. Como es una figura mundialmente reconocida, varias organizaciones que han estado escondidos a la vista de toda la humanidad se empiezan a revelar a medida de que empiezan a pasar estas cosas como las guerras, cómo va a quedar el mundo después de todo este caos que se viene. Y Gabriel entonces entrará a conocer todos estos textos que esconden en conjunto las tres religiones monoteístas, o sea, no solo los hebreos, sino los católicos y también los musulmanes, ¿sí? Y ellos tienen un templo que está debajo del Muro de los Lamentos, que era un lugar muy especial para el rey David. Entonces, ellos tienen este templo y alrededor cada uno tiene como sus conventos y sus cosas, y allí hay mucho conocimiento oculto. Entonces, Gabriel empieza a revelar todo este conocimiento y a partir de eso, varias de estas religiones le empiezan a hacer una persecución. Y él logra revelar como todo esto. Entre las cosas que él revela es el mapa de la cábala completo, ¿sí? Porque en ese momento la cábala está con la teoría de los mundos superiores, ¿sí? Y el último plano es el plano material. Y Gabriel en este libro que publica dentro del reloj del juicio final, habla de la teoría de los mundos inferiores. Entonces el reloj del juicio final es un objeto físico que queda en la Tierra después del diluvio universal, ¿sí? Y lo que hace es que tiene tres clases de arena. La blanca, que significan los planos superiores, la azul, que significa el tiempo, como el estar acá en este plano material, y la negra, que es el significado de los mundos inferiores. Y lo que hace este reloj es que muestra el estado energético de la Tierra, que eso es muy importante. O sea, esa es otra de las profecías que muchos hablan, el estado energético de la Tierra física como tal, de la naturaleza, de lo que los humanos estamos haciendo con los recursos naturales, del cambio climático, de todas estas cosas que estamos viviendo. Entonces, el reloj del juicio final básicamente es esa materialización del mapa de la cábala. Sí, fíjate que, volviendo al punto, estamos ahorita hablando del libro que tú escribiste, el reloj, se llama, ¿no? El reloj del tiempo final. El reloj del juicio final es una saga. Del juicio. Y es una saga y la saga se llama Matusalén. Matusalén, ok. Esta es la primera entrega. Y el segundo, que pues saldrá como en año y medio más o menos, se llama Un proyecto llamado Humanidad. Wow, qué padre. Me encantan a mí las historias de ficción que tienen que ver con este tipo de cosas porque pues hay mucho que descubrir y evidentemente mientras uno está escribiendo, pues toda la investigación que puedes ir haciendo y puedes unir puntos y haciendo cosas muy interesantes. Fíjate que
hay personas que tienen ahorita la misión muy grande de explicar por qué es que la Tierra está cambiando energéticamente, y cuando te das cuenta, porque nosotros como seres humanos somos parte fundamental de este planeta también, cuando investigas más profundamente te das cuenta que en muchísimas organizaciones el mal está infiltrado. O sea, en muchísimas organizaciones. Voy a tener la fortuna de entrevistar al padre Javier Luzón y vamos a hablar de muchos temas, pero entre ellos vamos a hablar de la masonería y de cómo la masonería se ha infiltrado dentro de la iglesia. Esto lo estoy hablando porque muchos católicos lo sabemos y evidentemente tenemos nosotros que mantenernos muy fuertes en la fe y en saber cuál es la iglesia que Cristo fundó. Pero por otro lado, está esta nueva iglesia que quieren empezar a cambiar, en donde quieren introducir rituales. Esto lo va a hablar más el padre Javier Luzón, pero quieren introducir rituales amazónicos dentro de la iglesia, quieren permitir otras cosas. Acaba de haber un sínodo de la sinodalidad en donde se habla de las cosas, las posibles reformas que quieren haber, que quieren que ciertos cardenales están proponiendo para la iglesia. Y es muy interesante porque se estuvieron haciendo encuestas de, bueno, a ver, nosotros como sociedad estamos pidiendo estas reformas. No las estamos pidiendo. Si nosotros queremos cambiar a la iglesia, estás diciéndole al fundador de la iglesia, que en su tiempo, hace 2000 años, fue Jesús, estás mal. Ahora nuestra modernidad nos tiene que decir que tenemos que cambiarla de esta forma porque tú estás mal. ¿Y cómo nos podemos atrever nosotros como seres humanos a decirle a Jesús que está mal? Entonces, está habiendo una parte de la iglesia, y esto está ocurriendo también en muchas partes del mundo, no solamente con la iglesia católica, que están queriendo modernizar las cosas y no. Personalmente, yo no creo que debe haber una religión a la medida. Ay, esto no me gusta, bueno, cambiémosle, que eso que era pecado ya no sea pecado, porque eso habla de una soberbia muy grande de los seres humanos. Eso por un lado. Pero por el otro lado también, y lo vamos a hablar con el padre Javier Luzón, también hablando de la masonería que está infiltrándose por allá, está infiltrada en otras cosas muy fuertes. O sea, por ejemplo, ahorita que está ocurriendo que nombraron a Kennedy Jr. como el secretario de Salud de Estados Unidos, le están lanzando una propaganda horrenda en los medios normales de comunicación diciendo que es un hombre que está en contra de las vacunas, que supuestamente quiere que Estados Unidos y la población esté saludable, pero al mismo tiempo lo que ellos dicen en los medios de comunicación es que no, que el señor está loco, que es antivacunas, cuando en realidad no es cierto. El señor lo que quiere es que ciertas empresas respondan por las consecuencias que han habido de ciertas vacunas. Entonces, ¿qué pasa? Que tuve, por ejemplo, he tenido varias veces un invitado muy especial que se llama Nicolás Moraz, que es un investigador donde él habla, es que ¿sabes qué está pasando? Que el estado profundo, que es esto de lo que estamos hablando, están queriendo modificar las cosas, están queriendo mover los hilos, están queriendo destrozar a la familia, están queriendo destrozar los valores, están queriendo destrozar la identidad del ser humano, están queriendo destrozar a la salud, están poniéndole flúor al agua que nos calcifica la glándula pineal. ¿Por qué? ¿Por qué están queriendo hacer eso? ¿Por qué? Porque se viene un despertar muy fuerte de toda la humanidad en general. Y las profecías lo están hablando en muchos sentidos por muchos lados, y esta gente que tiene el control no quieren que ocurra. Y eso es impactante. ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, te voy a contar algo. Es un poco de spoiler, pero en mi libro, quien termina salvando a la humanidad es la Iglesia Católica. Qué bonito. Y pasa algo muy especial, claro. O sea, el libro es la historia de Gabriel. Gabriel es un judío, él empieza a revelar esta información, pero ¿sabes por qué la empieza a revelar? Por pedido de la Iglesia Católica. De un ¿Por papa. qué, perdón? Por pedido de la Iglesia Católica.
porque en el 2000, a ver, el libro empieza en el 2073, que es como un abrebocas de lo que va a ser toda la saga, pero después pasa al 2056, que es donde empieza la historia de Gabriel von Astruc, que es el abuelo de Alana. Y a pedido de unos cardenales, por orden del Papa, van a visitar a Gabriel y a los 9 hermanos custodios que están escondiendo esta información a pedido de los judíos. Van a visitarlos y le dicen, Gabriel, por favor, tú tienes que custodiar esto, y ellos apoyan a Gabriel para que Gabriel saque todas estas profecías, ¿sí? Y saque todo este conocimiento a la luz. Entonces, Gabriel se va con todo su plan y empieza a revelar todas estas cosas que él conoce. Y cuando él empieza a hacer eso, al Papa lo mata. Y ahí está un poco de lo que es la profecía del Papa Negro. Claro. Y empieza un nuevo ciclo para la Iglesia Católica, y es un ciclo muy bonito porque es un despertar de la Iglesia, porque también ya en el 2056 la gente tiene una crisis con las religiones muy fuertes, Marta. La gente se está alejando de las religiones, se está alejando absolutamente de todo porque hay una crisis moral. Y lo que tú dices, estas organizaciones están siendo infiltradas, ¿sí? Sí. Eso es... Y ahora quiero decir una cosa también. Si tú eres una persona, y hablando con los infinitos, si tú eres una persona religiosa, no nos asustemos. O sea, hay que saber, tener los ojos abiertos y saber que esto está ocurriendo para tú mantenerte fuerte en tu fe. ¿Sí me explico? Porque al final de cuentas, la iglesia somos nosotros, los que creemos en ella y los que la hacemos. Y cuéntame, entonces, ¿qué pasa? Digo, es que no lo quiero que lo spoilees tampoco, pero se me hace muy interesante tu libro. Créeme que cero spoiler de lo que es, pero te quiero contar que al final, o sea, hay una crisis muy grande, o sea, no solo por lo que te estoy contando de estas preguntas que nos estamos haciendo muy fuertes, ¿sí? Porque ya la humanidad se está haciendo preguntas muy fuertes. Y lo que tú dices, esa misma infiltración de la gente o de estas entidades, como en organizaciones como el Vaticano o en otras organizaciones, hace que nosotros vivamos como en una Matrix. Lo que ellos quieren que nosotros sepamos, a donde ellos nos quieren llevar, ¿sí? O sea, a través de la televisión, a través de lo que nos muestran. Entonces hay una crisis muy grande en la humanidad, o sea, más de la que estamos viviendo. O sea, Marta, yo creo que se viene una crisis muy grande. Yo creo que esto solo es el principio de la crisis tan fuerte que se viene. Y al final, el Vaticano es el que le da la mano a Gabriel y es el que le ayuda a Gabriel y le ayuda a la humanidad a entender lo que está pasando. Pero también hablo de unas conspiraciones súper fuertes dentro del mismo Vaticano, y este Papa nuevo que llega, que se llama Juan Pablo III, es el que va a dar como esa esperanza para la humanidad, y ahí empieza la reconstrucción de todo. Pero tiene que vivir la iglesia unas batallas súper fuertes. Pero mira que no me sorprende también, digo, obviamente me sorprende tu libro. A lo que me refiero es que no me sorprende porque esto es algo muy común también del enemigo. Cuando hay algo bueno, lo quiere torcer, lo quiere hacer malo. Entonces, es sabido por las diferentes profecías de Fátima, de Lourdes, de la Salette, de incluso las profecías de Marie-Julie Jahenny, hablan de que vamos a vivir un momento muy fuerte en donde la iglesia se va a dividir en dos, en el sentido en donde van a estar los modernistas queriendo cambiar lo que siempre ha sido tradicional y bien fundamentado, lo que fue creado por Cristo, y lo van a querer cambiar. Y entonces ahí es donde mucha gente, por desgracia, se va a ir por la nueva ideología de esta iglesia infiltrada, y hay mucha gente que se va a quedar
con la iglesia original que Cristo fundó. Y lo que dice en este caso Marie-Julie Jaén y muchas profecías es que si tú quieres ir sabiendo qué va a ir pasando con la humanidad, te des cuenta qué tanto vamos nosotros retando a Dios en este sentido como de soberbia, ¿no? De querer cambiar lo que no necesita cambiarse, porque pues como lo estábamos diciendo, no es una iglesia a la medida, pero precisamente por esto, en el caso, por ejemplo, de Marie-Julie Jaén, ella habla que vamos a vivir un tiempo en donde en los países árabes, en este caso que sería Irán, se van a unir con Rusia. Fíjate qué interesante lo que ella profetiza hace más de un siglo, y van a empezar una guerra que iba a haber una invasión silenciosa musulmana entrando a países como Francia, como España, como Inglaterra, y la gente en esa época decían, ¿cómo creen? Jamás va a ocurrir. Los ingleses, los españoles son súper nacionalistas, nunca dejarían que ocurriera una invasión, porque la gente se imagina que una invasión es que lleguen e invadan, pero ella estaba refiriéndose del cielo y te... Sí, exactamente, y ella hablaba de una ola de migración, es como ella lo marcó, una ola de migración musulmana que va a llegar. Habla de que en el momento en el que Francia tenga un partido político creado por musulmanes, es que ya vamos a estar súper cerca de esos tiempos, y esto ya está ocurriendo hoy en día. No está mal, yo no estoy diciendo está mal que los musulmanes creen un partido político en Francia, claro que no, eso está bien, yo creo que está bien. Lo único que estoy diciendo es como una marca que ella dijo, que si llegamos a ese punto es una señal de que nos estamos acercando a esos tiempos, y lo que ella dice después es que va a venir una división muy grande de la iglesia, como lo estás contando tú también en tu libro, y pues unas catástrofes y cosas muy fuertes mundiales que van a ocurrir por un tercer conflicto mundial que al parecer en las profecías de ella hablaba mucho de cómo podrían ocurrir este tercer conflicto mundial cuando Francia oficialmente declare la guerra con Rusia y con los países árabes, que en este caso sería Irán. Está muy fuerte porque estamos viviendo esto, lo estamos viendo en internet, en las noticias, en televisión, en todos lados, y es impactante cómo darnos cuenta que lo que alguien profetizó hace más de un siglo realmente se está cumpliendo. Y sabes qué me parece increíble de lo que tú me estás contando, Marta, que eso lo tengo plasmado en el libro, esa expansión de la religión musulmana, y ahí es donde empieza todo, y es la primera vez que lo escucho. Y sabes que otra cosa que a mí me pareció muy curiosa, que yo lo hice y después me puse a investigar, y ahí fue donde empecé a agregar detalles. Las fechas a mí me salían, ¿sí? Yo ponía en el libro fechas. Entonces yo te ponía, por ejemplo, no sé, te estoy dando un ejemplo, 8 de julio de, no sé, de 2070 y algo. Y cuando yo miraba qué fecha era esa, no, pues cae, o sea, me puse a mirar en el calendario, qué fecha cae, y caía Viernes Santo. Wow. O sea, el 2050 y algo, el día que yo puse, caía un Viernes Santo. Y entonces empecé a buscar como esas coincidencias, y ahí fue que ya de forma más consciente empecé pues a crear más detalles. Pero en una primera, a mí las fechas me salieron así. Y se habla, o sea, en el libro yo hablo de una expansión de la religión musulmana por todo el mundo, que de hecho si miramos estadísticas ahora es la que más crece. Entonces me parece sorprendente porque yo me he podido encontrar con muchas coincidencias así. Yo las escribí, o sea, sí investigué muchas cosas, pero muchas cosas yo las escribí de forma espontánea, y me doy cuenta que o alguien las dijo en una profecía o que ya alguien estaba hablando de un tema parecido, y wow, o sea, me parece increíble porque pues esto es una novela de ciencia ficción, una novela con mucha, o sea, llena de realidades, pero la historia es ficción y te va a hacer preguntarte muchas cosas. Qué impactante, qué ganas tengo de leerla, muchas ganas de leerla. ¿Dónde la puede encontrar la gente? Busca Libre tiene envíos a cualquier parte del mundo. Ok.
Y Busca Libre México ya la tiene dentro de México. Entonces en México se puede pedir y llega en 5 días. Busca Libre es Busca una Libre. página como Mercado Ok. Libre, pero solo para libros y tienes envíos a todo el mundo, en la puerta de tu Qué casa. bueno, Y pues en qué bueno. México ya está, entonces en México la puede conseguir y a los 5 días te llega. Qué bien, qué interesante está. Me parece muy impactante aprender cada vez más de estos temas y me gusta mucho que gente como tú lo empiece a poner también en ciencia ficción, o sea, en una historia ficticia y al mismo tiempo que tanto es ficción y que tanto puede ser realidad en el futuro. Esperemos que obviamente no ocurra lo que tú estás escribiendo, pero qué impactante que te pasaba que estabas escribiendo y de repente investigabas y decías, no puede ser, o sea, estoy tocando un tema que ya se ha profetizado, que se ha dicho. Eso se me hace muy impactante. Sí, es impactante, Marta, y tiene, o sea, el libro tiene más aspectos, o sea, cómo sería el mundo en el 2073, o sea, no solo con respecto a estas profecías, sino en el caos en el que vamos a estar. Yo en el libro pongo que el caos empieza como tal 2026-2027. Wow. Ahí es donde realmente va a empezar el caos. Ahorita lo estamos viendo cosas que nos impactan mucho, pero creo que en los próximos 10 años, o sea, a esta generación que está viviendo estas señales, está viviendo señales que otras generaciones no han visto, porque hemos vivido muchas cosas al tiempo, o sea, estamos viviendo cosas muy rápido en cuanto a guerras, en cuanto a infiltrados dentro de la Iglesia Católica. Estamos viviendo cosas muy rápido en cuanto a revelación de seres que nos visitan, que no son de este mundo, y hemos tenido que evolucionar de una forma muy rápida. O sea, a mí me ha tocado aceptar muchas cosas o empezar a preguntarme cosas muy, muy rápido, porque lo que yo creía hace 10 años, pues no es evidentemente lo que creo hoy. Tengo muchísimos cuestionamientos, tengo un despertar de conciencia como muchísimo mayor, y siento que estos espacios y personas como tú pues se están dedicando a que más gente tenga ese despertar de conciencia y que entiendan, Marta, qué es bueno, qué es malo, porque uno cree que tiene ese tema muy claro, qué es bueno y qué es malo, pero como tú explicas, a través de una película, a través de un programa de televisión, qué es lo que nos están vendiendo y nos están llevando a normalizar cosas que, como tú lo dices, no son normales. O sea, estamos normalizando un montón de cosas que no son normales. O sea, no tenemos por qué estar normalizando eso y lo estamos viendo como normal. Y lo que tú dices, estos grupos, porque en el libro también hablo de muchas conspiraciones y hablo de conspiraciones religiosas también, y hablo también de, en ese tiempo ya la iglesia está dividida. Y lo que hace que esa división se marque fuerte es con la profecía del Papa Negro. O sea, ahí la iglesia se parte en dos completamente, entre lo que es bueno y lo que no es bueno, y lo que empiezan ellos a normalizar como bueno. Entonces me parece súper lo que tú estás diciendo, porque yo escribí esto desde un punto de vista de ficción, de que la gente se lo leyera como una novela chévere, y hay algo también que me ha llamado mucho la atención con este libro. Cuando tú tocas temas tan fuertes, pues, y lo leyeron los editores y los expertos de Planeta, yo tengo en el libro el sello Destino, que es el sello de ciencia ficción más importante del grupo Planeta, que es un sello español y es uno de los mejores sellos de ciencia ficción del mundo. Entonces, cuando ellos hacen una ficha y dicen, ¿de qué edad a qué edad? Entonces empezaron desde los 16 hasta los 40. Y se dieron cuenta que la gente que más consumía era de 40 a 50. Entonces, no, desde los, o sea, entonces ya le suben, no, hasta los 55. Le han subido hasta los 60, 65, 70. Yo estoy impactada porque en este momento, o sea, yo estoy en este momento en una venta exclusiva con Busca Libre,
porque el libro físico llega a librerías a partir del 25 de noviembre. Entonces, sí. hay una feria en Cali donde pues Planeta está ofreciendo el libro, lo tiene exhibido en varias partes y a mí me ha sorprendido muchísimo porque los que más me han leído son personas de más de 65 años que uno dice, o sea, les chocaría un poco más que yo hable de temas como que la iglesia se va a dividir, como que ya empieza el fin de los tiempos, como a tocar un poco más este tema de las energías, de este despertar de conciencia, de profecía sobre el fin del mundo. Y pues para mí ha sido súper impactante porque cada vez hay que ampliar más el rango en que están leyendo el libro y me sorprende estas personas que están leyendo ese libro. Entonces también ha sido como muy bonito porque a cualquier edad tú puedes hacerte estas preguntas, tener este despertar de conciencia y empieza uno a entender un poco más cuál es su misión, ¿sí? Sí, o sea, que tal sí, que a mí claro. me hubiera, por no escribir este libro, por a través de una ficción, no hacer que la gente empiece a entender estas cosas, porque mira, Marta, puede que la gente nos esté escuchando y digan, no, estas viejas se enloquecieron o son fanáticas, pero nos escuchan a las dos y bueno, pueden decir muchas cosas, pero después vuelven y escuchan este mismo mensaje en alguna parte o ven una señal de las que nosotros estamos hablando acá y dicen, ven, no, no es normal que la iglesia esté haciendo esto, o sea, no es normal que lo que tú dices, que el mensaje de la iglesia se esté distorsionando de esta forma, no es normal que esté pasando esto, y dicen, bueno, de pronto sí tenían razón. Y ahí en ese momento yo creo que está la misión cumplida porque uno dice, le sembré una duda a una persona, porque la idea no es que las personas tengan certezas a la primera que escuchan a alguien. La idea es que las personas tengan esa duda. Y lo que tú dices, la iglesia somos nosotros. O sea, más que la institución que la representa, pues la iglesia es cada uno. Y si la gente empieza a hacer esas preguntas, empieza a tener este despertar de conciencia, empieza a estar más en el momento presente, porque creo también, Marta, que de no estar en el momento presente es que pasa todo lo que pasa y nos venden todo lo que nos venden. Sí, Porque no sí. estamos con las señales como tenemos que estar acá. O sea, estamos con nuestra mente totalmente dispersa y ahí es donde te meten a través de publicidad o a través de muchas cosas el mensaje erróneo. Y tú empiezas, como ya lo has visto tantas veces, cuando tú ya lo ves incorporado en algo, como tú dices en este tema de la masonería, tú dices, no, pues ya esto es, porque te lo han vendido de muchas formas. Claro, por supuesto. Y se nota, ¿sabes? Mira, algo que mencionaste tú, muy en el fondo de nuestro corazón, creo, que la gran mayoría de las personas sabemos qué está mal y qué está bien porque es algo que se siente. O sea, cuando tú haces algo por primera vez, que sabes que está en contra de tu alineación, de tu naturaleza, de tu lo que sea, y te sientes mal, eso es tu conciencia que te está diciendo, no, por ahí no es y lo sabemos. Pero entonces, ¿qué pasa? Que después empiezas a escuchar a otras personas que también hacen ese mal y tú lo empiezas a normalizar. Si a otros lo están haciendo, entonces realmente puede ser normal. Y eso es el mejor engaño que puede tener el enemigo, la confusión. La confusión. Y otra cosa que están haciendo también que es impactante es el cambio del lenguaje. A mí me impacta muchísimo, Juliana, porque dices, a ver, espérame, ¿cómo es posible que quieran cambiar las cosas y el lenguaje de tal manera que, por decir una cosa, una situación horrendísima de una persona mayor con un niñito o una niñita, saben todos a qué me refiero, que empieza con la palabra pedo, ¿no? Pero no voy a decir el resto. Eso es algo completamente horrendo, completamente algo que no se debe de hacer. A los niños se les tiene que mantener inocentes el mayor tiempo posible. Y entonces ahora están empezando a querer introducir términos como amor intergeneracional, en vez de decirlo por sus palabras, como se llama. Entonces, ¿qué hacen? Al cambiar el lenguaje, tú psicológicamente empiezas a creer que no está tan mal porque las palabras no suenan tan fuertes, ¿sabes? Y es una manera de programar a la gente a que lo que uno sabe que está mal,
de pronto ya no esté tan mal. No, es que tenemos que compadecernos porque esa gente que le hace cosas horribles a los niños también sufre. Espérame tantito, esa es gente enferma. Llamémoslo por su nombre. Pero entonces es bien delgadita esa línea donde te empiezan a empujar y te empiezan a empujar para que tú empieces a creer que lo que está mal ya no está tan mal. Y de repente todo se voltea y lo bueno es lo malo ahora y lo malo es lo bueno. O sea, y te voy a contar algo que pasó y es una historia muy reciente que pasó en Colombia. Resulta que se unieron como unos cantantes muy famosos de Medellín, ¿sí? Karol G, Maluma, no recuerdo cuántos otros estaban allí, y sacaron, o sea, le hicieron mucha promoción a una canción que se llamaba Más 57, ¿sí? Y resulta que en Más 57 se referían a una niña de 14 años ya buscando sexo. Se vino toda la sociedad, Marta. Se vinieron los medios de comunicación, se vino todo el mundo y les dijo, no está bien. O sea, y te estoy diciendo, no está en bien. Colombia amamos a Karol G. Karol G fue la única, o sea, acá en este grupo habían muchas más personas. Karol G fue la única que salió a pedir una disculpa pública, pero además cambió la letra. O sea, cambió ese a los 14 por a los 18. Y yo escuchaba muchas reflexiones en TikTok donde decían, no, es que hay letras que son mucho más fuertes, como algunos merengues que decían como que a los 13 años, que ella tiene 13 años, o que colegiala de mi amor, o que la magia de tus 15 años, ¿sí? Donde nosotros desde antes habíamos normalizado eso. Pero mira, Marta, que sí hay un despertar de conciencia y a mí eso me da esperanza en la humanidad. Claro. O sea, cuando sacaron esas otras letras, pues nadie salió a protestar, o si se salieron a protestar, pues lograron muy poco. Pero mira, ahora en esta sociedad que ama el reggaetón, que pues obviamente gusta muchísimo de Karol G, gusta de toda esta música, si hacen algo que esté sexualizando a una niña, salen e inmediatamente como sociedad hicimos que quitaran eso. O sea, fue una protesta. ¡Qué bueno! Y digo, wow, o sea, sí sirve. O sea, Marta, lo que ustedes están haciendo con canales como el que tú tienes, como este espacio que estamos abriendo, sí escuchan. O sea, mira que sí se puede. Entonces, a mí eso me parece súper lindo, me parece que hay una esperanza en la humanidad, que sí, claro, estamos viviendo cosas muy fuertes, pero creo que también hay que celebrar estos pequeños logros y decir, bueno, sí se puede. O sea, si seguimos hablando de esto, si la gente sigue abriendo espacios para hablar de estos temas, se puede crear un cambio de conciencia. Y creo, Marta, porque yo creo en la humanidad, o sea, yo creo que la humanidad sí puede cambiar y puede hacer cosas bonitas. Y también lo tengo explícito en el libro porque en esa primera parte del libro donde hablamos en el 2073, pues hay una generación, y yo lo quise empezar ahí para referirme a esa generación que va a llegar en el 2073, porque mira, es una generación que está creciendo con mucho respeto hacia la naturaleza, son muchísimo más conscientes de si reciclo, del amor al planeta, del respeto a otras personas. Creo que se dirigen, no todos, pero una gran parte se dirigen con mucho más respeto, y siento que se les están enseñando unos valores que tal vez nosotros no tuvimos la oportunidad de aprender. Se les está enseñando más sobre la importancia de la salud mental, que fue algo que en mi caso no tuve la oportunidad de vivir. Entonces creo que sí hay esperanza, que esta generación nuestra sí está migrando y que esta generación que viene lo va a hacer mejor. Y claro, o sea, hay muchos grupos de poder malo, como tú lo dices, que se están infiltrando, pero también creo que hay un ejército de gente buena. Y yo escuchaba algo y creo que tiene razón. Los buenos somos más, pero los malos están mejor organizados. Sí, los malos están mejor organizados y se han ido acomodando ahí, pero los buenos somos más. Estoy de acuerdo contigo. Y bueno, qué bueno que ocurrió esto. No estaba enterada de que había ocurrido esto allá en Colombia, pero me parece una señal muy buena y muy positiva, porque lo que estábamos diciendo, o sea, hay que proteger a los niños de entrada. O sea, hay muchas cosas en el mundo que
que podemos los adultos lidiar con. Pero una de nuestras grandes responsabilidades es proteger a los niños. Y si está una niñita cantando una canción y moviendo la cadera y tiene 9 años y no sabe lo que está cantando, se está programando. Esa es la realidad. Y entonces la responsabilidad no es en la niñita, es en los creadores de ese contenido, en los que ponen ese contenido allá afuera y en los papás y mamás que no se levantan y dicen esto no, aquí no se metan. Entonces, pues me parece algo bueno porque habla de esta esperanza que siempre estamos buscando en Infinitos, estas ganas de aprender y también, ¿por qué no? Estas ganas de hablar, estas ganas de decir, ¿saben qué? Yo opino que esto no está bien y se vale decirlo y se vale hablar de esa manera. O sea, también eso es la otra que está pasando, ¿no? Que están queriendo callar muchas voces conservadoras. No, ¿por qué? Si esto no se trata acaso de un tema de incluir a todo el mundo, pues también incluyan a los conservadores. ¿Sí me explico? Claro, lo que pasa es que no hay respeto, Marta. O sea, la gente cree que tiene la verdad absoluta y yo creo que uno tiene, o sea, parte también de todo ese despertar de conciencia es escucha, aprende a respetar la opinión del otro, así no sea tu misma opinión. Exacto. Aprende a tener una conversación respetuosa. O sea, nadie tiene la verdad absoluta, ¿sí? No. Pero todos podemos respetar las opiniones de los demás y creo que eso es como parte de la madurez que tenemos que tener y es algo muy fuerte que pasa con las redes sociales, ¿sí? Porque una persona se pone detrás de un computador y le puede decir a una persona lo que cree, y dicen cosas muy feas, Marta. O sea, como yo digo, yo deseo que esa gente encuentre un propósito en su vida y que su propósito sea tan grande que no tengan que estar esparciendo odio o envidia en el mundo, ¿no? Cuando tú estás tan conectado con tu ser, con tu esencia, con tu misión, con tu propósito, con lo que tú eres, cuando tú rezas, cuando tú meditas, cuando tú te conectas con ese ser interior que hay en ti, tú no vas a estar haciendo esa clase de maldad. Entonces hoy es muy fácil porque se esconden detrás de una pantalla, hacen esos comentarios, algunos muy agresivos, otros que son pacífico-agresivos, hacen estos comentarios y, por ejemplo, nosotras ya somos personas formadas que, claro, o sea, nos pueden decir muchas cosas y no va a pasar nada porque uno tiene un despertar espiritual muy grande. Pero Marta, ¿cuántos niños o cuántos problemas o cuántas personas que no están preparadas para eso han terminado, o sea, se han desvivido por estos temas? Entonces, yo creo que a veces las personas, o sea, no están conectadas con su interior y el poder, oye, de las redes sociales, de lo que pueden hacer, porque muchos de ellos no se ponen ni siquiera con su nombre real, el daño que pueden hacer. O sea, Marta, es impresionante. Creo que las redes sociales, no he escuchado ninguna profecía acerca de eso, pero creo que las redes sociales también nos están llevando a este caos que estamos viviendo en el mundo. Yo también creo que sí, creo que ahorita precisamente hay una lucha muy interesante entre la libertad de expresión y poder mantenerla, y por el otro lado, porque sí es sabido que los medios de comunicación, que digamos bajo esta teoría, algunos están manejados por gente muy poderosa, dicen nosotros vamos a impulsar estas agendas, nosotros vamos a impulsar este lado. Bueno, este mensaje que estás diciendo tú de seamos todos absolutamente respetuosos, seamos respetuosos. Claro que sí, todos somos seres humanos, seamos seres humanos. Y yo creo que la naturaleza del ser humano es más buena que mala. Eso es lo que yo creo. Y creo que cuando hablan ciertas voces que piensan diferente que tú, está bien. Y también dejar que esas otras voces que piensan lo opuesto también tengan su voz. O sea, está bien. Lo que no está bien es ese tanto, ¿cómo se le dice? Odio que se esparce en las redes sociales a ciertas personas porque les puede realmente afectar. Y al mismo tiempo, fíjate qué interesante, porque si por un lado promueven que las religiones no son cool, cuando la gente se siente desesperada, ¿en quién te inclinas? En Dios. Pero si eso lo destruyen. Y por el otro lado, si la gente se siente triste, frustrada, depresiva, ¿en quién te inclinas? En tu familia. Y si eso también lo destruyen, ¿qué te va a quedar?
O sea, es algo fuerte, hay que pensar en eso. Por eso me gusta mucho gente como tú, gente que he tenido la oportunidad de entrevistar, porque lo que hacen es infundir buenos valores. Realmente, al final de cuentas, no importa tu religión en este momento, no importa en lo que creas en específico, siempre y cuando tus valores sean realmente sólidos y fundamentados en algo bonito y bueno y bello. O sea, creo que se está perdiendo ese lado de la armonía, de la belleza, del respeto, del amor, que son muy bonitos valores y se están transgiversando. Y eso es algo que pues estamos viviendo ahorita. Pero te agradezco mucho este tiempo, este espacio. ¿Nos puedes compartir, por favor, tus redes sociales también? Claro que sí. En redes y sociales, otra vez el nombre de tu libro y vamos a poner obviamente. En redes sociales estoy como Juliana Di María 1 en todas las redes sociales y ese es el libro, El reloj del juicio final, Matusalén 1. Buenísimo, muchísimas felicidades. Muchas felicidades. Gracias, Marta, muchas gracias por este espacio. Y bueno, un saludo muy especial a toda la comunidad de Infinitos. Hacer que estos espacios crezcan más y que sepas que estás llevando esperanza a muchas personas que te escuchan y se pueden sentir muy identificadas con tu historia y con lo que cuentas. Ay, muchísimas gracias. Igualmente a ti. Saludos muy especiales, hablando de eso, a Lorena Vaca, a María Márquez. Saludos a José Gómez Sánchez, Berta Gómez Ojeda, Carmen Torres, Cintia Flores, gracias por estar al pendiente, por estar comentando. A toda la gente que comenta, muchísimas gracias. A Marcela Gómez, y si te gustó el episodio, danos tu like, que eso, la verdad, es algo muy rápido y a nosotros nos ayuda un montón. Bueno, un abrazo muy grande. Nos vemos en el siguiente episodio. Estuvo padrísimo. Muchísimas gracias, Juliana. Muchas gracias por el espacio, Marta. Gracias a ti. Nos vemos en el siguiente episodio, Comunidad Infinitos. Los quiero mucho.